Hola, soy Alejandra Navarro, bienvenida a esta serie llamada El Ejecutivo que Prospera. Te invito a que te quedes hasta el final y si crees que fue de bendición, al terminar da like, comparte y comenta. Empecemos. Hola, muy buen día, cual sea la hora en la que estés escuchándome, de todo corazón deseo que tengas un bendecido y muy productivo día. Si eres nuevo por acá, te platico que en esta serie llamada El Ejecutivo que Prospera, te estaré trayendo temas de recursos humanos, de desarrollo organizacional, emprendimiento, negocios, trabajo, desarrollo personal, entre otros temas, con principios estos alineados, por supuesto, a la palabra de Dios, esperando sean de utilidad y de bendición para ti. Y, por supuesto, de ser así, da like y comparte para que también lo sea para otros. En esta ocasión te traigo el tema inteligencia emocional en el trabajo, que es qué investigación importante hizo Daniel Goleman referente a este tema y por supuesto qué nos dice la palabra de Dios en referencia. Y también te estaré compartiendo algunos tips para desarrollar tu inteligencia emocional en el trabajo. Y pues mira, también te quiero compartir que ya he dado pláticas de este y otros temas en algunas organizaciones. Sin embargo, la ley no me permite en esas pláticas, en esas charlas, en las empresas, hablar de la palabra de Dios como tal o hablar de alguna fe o de algún credo. Sin embargo, en este canal sí puedo hacerlo y sí puedo compartirte un poquito más de eso. Y sin más preámbulo, empecemos dando una definición simple de qué es inteligencia emocional. Yo creo que la gran mayoría de ustedes ya han escuchado algo de inteligencia emocional y para los que no, mira, te platico, la inteligencia emocional principalmente es conocer y controlar tus emociones, así como también identificar las emociones de los demás. Y las 6 principales emociones son ira, miedo, felicidad, sorpresa, disgusto y tristeza. ¿Y cómo podemos aplicar inteligencia emocional en nuestra vida? Mira, como número 1, como te lo di la definición antes, es conocer las propias emociones. Como número 2 es manejar las emociones. Como número 3 es motivación. Como número 4 es reconocer las emociones de los demás, el ser empáticos con los demás. Y como número 5 es manejar las relaciones con los demás, que esto iría de la mano con la habilidad de liderazgo, va de la mano con ello. Y pues mira, en nosotros existen 2 mentes. La primera sería la mente racional, como su palabra lo dice, nos ayuda a razonar. Y la segunda es la mente emocional. Deben de operar en conjunto, pero cuando aparece la emoción suele predominar y esa mente tiende a aplastar al raciocinio. Por ejemplo, mira, no es malo enojarnos, pero debemos de enojarnos en el momento correcto, con la intensidad adecuada y con la persona correcta. Imagínate cuántas veces no hemos tenido momentos de ira y ante estos momentos de ira pues nos dejamos llevar por arranques, por impulsos y en muchas ocasiones solemos decir o hacer cosas que lastiman a los demás y por consecuencia nos hacemos daño a nosotros mismos. Y para esto pues debemos de tener dominio propio. Que el dominio propio no es más que pensar antes de actuar y considerar las consecuencias. De hecho, mira, la Biblia nos habla de este tema, nos habla del dominio propio. Me gusta mucho el versículo que viene en 2 de Timoteo 1:7 que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De dominio propio. Como la palabra de Dios también nos habla de ello. Y déjame también comentarte que enojarse no es malo. Imagínate, pues Dios colocó en nosotros, cuando nos creó, colocó en nosotros las emociones. Él es un Dios perfecto, que Él no se equivoca.
las emociones Él las quiso colocar en nosotros, ¿sí? Y pues en realidad no es malo, entre todas las emociones, no es malo enojarnos. De hecho, aquí podemos verlo muy claramente en Efesios 4, 26 al 27, que dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y también lo vemos en Proverbios 29, 11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. O sea que te repito, no es malo, no es mala, vaya, la emoción del enojo, sí, es buena, pero hay que saber enojarnos, hay que saber hablarlo con la persona correcta, en el lugar correcto, en el momento correcto y con las palabras sabias, sin arranques de ira, sin gritos, sin insultos, sin humillaciones, ¿sí? Y de la mano con esto, déjame te platico también que el catedrático Daniel Goleman, no sé si lo has escuchado, sus libros son muy reconocidos a nivel mundial por sus también múltiples investigaciones. Mira, en particular, Daniel Goleman hizo una investigación en los Estados Unidos en los organigramas de las empresas y se dio cuenta que la mayoría de las personas, imagínate, por favor presta atención con esto, mucha atención con esto. Él se dio cuenta, bajo esa investigación, que la mayoría de las personas que estaban en niveles jerárquicos altos, es decir, que ocupaban puestos de gerencia, de jefaturas, que ocupaban un nivel en la organización jerárquicamente altos, ¿no? No eran precisamente las personas con los niveles más altos de IQ, sino que se dio cuenta que había una inteligencia que no estaba ligada al nivel de los conocimientos intelectuales o a las calificaciones con las que egresaban de la escuela. Y por supuesto, esta inteligencia es la inteligencia emocional. Imagínate la importancia de que desarrollemos esta inteligencia para también poder sobresalir y crecer, por supuesto, de una manera sana en el ámbito laboral. E inclusive Daniel Goleman dice también que las personas con práctica emocional bien desarrollada tienen más probabilidades de sentirse satisfechas y ser eficientes en sus vidas, dominando los hábitos mentales que fomentan su productividad, te lo repito, su productividad. Las que no consiguen ejercer algún tipo de control sobre su vida emocional liberan batallas internas que perjudican a su capacidad para concentrarse en el trabajo, ojo, y pensar con claridad. Esto nos lo dice Daniel Goleman, quien es el principal investigador de este tipo de inteligencia. Y bueno, mira, a continuación paso a darte unos tips para que puedas desarrollar más tu inteligencia emocional, principalmente en el trabajo, que es en lo que nos estamos enfocando el día de hoy. Como tip número 1 es no exhibas a tus compañeros de trabajo. En general, tanto a tus subalternos, a tus jefes, a tus colaterales, etc. No exhibas a tus compañeros de trabajo. Esto es una práctica de personas menos inteligentes emocionalmente hablando, ¿sí? El exhibir a nuestros compañeros de trabajo. Si hay algo que tengas que arreglar, si hay algo que tengas que hablar, hay que hacerlo de la manera más profesional, no exhibiendo, ojo, ni siquiera mediante correo electrónico. Ese sería el tip número 1. Como tip número 2 sería honra tu palabra. Y principalmente si eres un líder, tienes algún cargo en la organización, tú quedaste, por darte algún ejemplo, de dar ese bono del mes, de pagar ese porcentaje de comisiones, honra tu palabra y cúmplelo. E inclusive, si tú dices que ante algún error o algo va a haber alguna consecuencia, también honra tu palabra. Y ojo, no nada más si eres jefe, si eres líder, en general, todos debemos honrar nuestra palabra. Y tip número 3.
Si te envían un correo desagradable, no respondas al instante. ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido aquellos correos que de verdad hasta se nos revuelve el estómago nada más de leerlo? Sí, de esos correos a veces agresivos, a veces hostiles y muchas veces con copia a todo el mundo. Créeme, sé de eso. Entonces, como tip es no respondas al instante, ¿sí? No te dejes llevar por el enojo, no digas, híjole, va a ver, me las va a pagar y te pongas a contestar inmediatamente. No, te recomiendo que te levantes, tomes un vaso de agua, camines un poco, pienses un poquito, dejes que la cabeza se te enfríe y luego ya respondas de la manera más profesional posible. Porque si no, no vas a responder con inteligencia emocional. ¿Ok? Y tip número 4 es no le temas al cambio, es decir, sea abierto a los cambios de la organización. Recuerda que no es posible mejorar sin cambios. Y por supuesto, mira, el cambio nos obliga a hacer las cosas de modo diferente y a salir de la zona de confort. ¿Cuántas veces nos han cambiado, por poner algún ejemplo, el programa de captura, no sé, de facturación, de calidad, qué sé yo? Y hemos escuchado o nosotros mismos hemos dicho, híjole, ¿por qué no lo cambian? Ya tengo 10 años trabajando con tal programa y así han funcionado bien las cosas. Cualquier tipo de cambio de la organización, muchas veces lo primero que hacemos es quejarnos y no estar abiertos al cambio. Recuerda, no es posible mejorar sin cambios. Y el tip número 5 es, recuerda también que necesitamos de otras personas para lograr las metas de la organización. ¿Sí? Hay que trabajar, es decir, hay que trabajar con nuestra influencia personal. Al decirte que hay que trabajar con nuestra influencia personal y que recordemos que necesitamos de otras personas para lograr las metas, no me estoy refiriendo en el sentido de utilizar a los demás. No, por favor, no te me equivoques. Me refiero meramente al trabajo en equipo. ¿Ok? Y como tip número 6 o punto número 6 es no te enganches. No te enganches con los demás, con tus compañeros, con tus jefes, etc. Te doy un ejemplo muy simple. ¿Cuántas veces estamos en nuestro trabajo por la mañana, a primera hora de la mañana, y vemos que pasa algún compañero de trabajo, alguna compañera, pasa de largo y no nos saludó, no te dijo buenos días? Y a veces ya estamos creándonos novelas en nuestra cabeza, híjole, no me saludó, ya no me quiere hablar, quién sabe qué traerá, fulanita, fulanito de tal, y nos enganchamos ante alguna situación sin importancia. ¿Por qué? Porque a lo mejor tu compañero o tu compañera llevaba prisa, tenía que, o simplemente no se dio cuenta que estabas ahí, venía tan perdido, tan perdida en sus pensamientos y ni siquiera te vio, no se dio cuenta que estabas ahí y tú ya te enganchaste con esa persona, ya te enojaste, ¿sí? Ese es otro tip. Y como tip número 7 es pon límites firmes. Ante agresiones de algún compañero, ante circunstancias que no te gustan, hay que poner límites firmes, sí, por supuesto, pero hay que hacerla de manera profesional y de manera correcta. Y te recomiendo que para esto escuches el podcast, me parece que es el número 2 de mi serie. Creo que tiene el número 2 y se llama Chismes en el Trabajo. Habla mucho de esto también, el cómo poner límites, en qué circunstancias poner límites, en qué circunstancias hablar de las cosas, etcétera. Te recomiendo que pases también a escuchar ese. Y bueno, el número 8 sería escucha activamente a tus compañeros y equipo de trabajo. Y si te están diciendo, ojo, si te están diciendo algo que no te gusta, escucha primero. No te anticipes, por favor. De hecho, esto también nos lo dice la Biblia. Nos hace llamado a que seamos prontos para oír y tardos
para hablar. Te lo voy a leer tal cual, mira, en Santiago 1:19 al 20. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Es decir, hay que escuchar más y hay que hablar menos. Y hay que tardarse para enojarse. ¿Ok? Y el tip número 9 es, céntrate en la solución, no en el problema. Mira, no se trata de tener la razón, sino de tener el resultado, de llegar a las metas, a los objetivos de la organización, aun si esto implica el que tú no tienes la razón. Deja que tu equipo participe, deja que tus compañeros también participen para que en conjunto puedan centrarse en la solución y no en un problema y poder llegar a los resultados, ¿sí? Repito, aun si esto implica no tener la razón. Y esto me lleva al siguiente punto, que sería sé humilde y agradecido. Hay que actuar con humildad. Como te dije, aun si no tenemos la razón, hay que ser humildes y reconocer que no tenemos la razón, que a lo mejor alguien más de nuestro equipo tiene la solución, la respuesta. Hay que ser humildes, ¿sí? En todos los sentidos. Ahorita te estoy poniendo uno de muchos ejemplos que te pudiera dar, pero hay que ser humildes. Y principalmente si eres líder, si eres jefe, si eres gerente, si eres el director, ojo, hay que practicar el valor de la humildad. Que por supuesto de liderazgo ya te estaré hablando en otro podcast, en otro capítulo. Y sea agradecido también. Sea agradecido con tu organización, sea agradecido con tus compañeros de trabajo, con tus jefes, con la familia que te apoya, para que te desarrolles profesional, personalmente. Y por supuesto, como número 1, sea agradecido con Dios. Hay que agradecer todas las bendiciones que Él nos da, que todo lo que tenemos es por su gracia, por su misericordia, por su favor, por su amor, y que las oportunidades que Él nos da son nuevas cada mañana. Te comparto también de la mano con la humildad. En Colosenses 3:12 encontramos, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre, de paciencia. Aquí con este versículo Dios nos está haciendo un llamado de ser misericordiosos, de ser benignos, de ser humildes, de tener mansedumbre, de tener paciencia. Y bueno, mira, en este programa de inteligencia emocional en el trabajo quise enfocarme un poquito más en la emoción de la ira, del enojo, que nos lleva a tener arranques y consecuencias, ¿no? Quise enfocarme un poquito más en ello, porque principalmente es una de las emociones en la que más solemos caer y canalizar de manera muy negativa, por eso me enfoqué un poquito más en ello. Y como siempre te lo digo en todos los programas, en todos mis podcasts, por supuesto que no se trata de ser perfectos, nadie lo somos, todos somos, perfectamente imperfectos, ¿no? Pero sí se trata de encomendarnos al Señor, y créeme que cuando le entregamos nuestra vida a Él, Él hace cambios en nosotros, Él va modelando nuestro carácter, Él nos va llevando a ser mejores personas y por supuesto a ser un reflejo de su amor. Ya en un story time te platicaré cuántos errores garrafales yo cometí por falta de inteligencia emocional, por dejarme llevar por mis emociones, por mi carácter, por mis arranques. Ya te estaré compartiendo con toda humildad, que es algo que hablo mucho y tengo que ponerlo también en práctica, por supuesto. Entonces te repito, si dejamos que Dios tome control de nuestras vidas, que Él vaya haciendo cambios poco a poco en nosotros, es maravilloso, te repito, ser un reflejo de su amor. Y Él no va a entrar en nuestra vida si nosotros no lo permitimos. Nosotros tenemos que invitarlo a nuestra vida, a nuestro corazón, a que Él tome control de nosotros. Y pues finalmente te comparto de la mano con este tema que me gusta mucho,
Este versículo no me quiero ir sin antes compartírtelo. Está en el libro de Efesios 4:31 al 32. Dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Wow, te dejo con esta reflexión y te repito, si consideras que esta información fue de valor, fue de bendición para ti, fue de ayuda, compártela para que también lo sea para alguien más. Y te veo en el próximo episodio, esperando que tengas, te repito, un bendecido y muy productivo día. Bye.